Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola Chomin, pues hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Sí, Alejandro, y con Andrés Molano hablaremos, entre otros temas, de las relaciones colombo-venezolanas tras la decisión del gobierno de Iván Duque de reabrir la frontera. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chomin? Alejandro, muchas gracias por la invitación a acompañarlos en este diálogo ciudadano. Andrés, vamos a comenzar la entrevista. ¿Cuál es tu balance al día de hoy de las relaciones colombo-venezolanas que han estado pues suspendidas durante un largo tiempo ya? Bueno, Chomin, pues tú lo has dicho, es el balance que uno pudiera hacer tomando en este momento una instantánea de las relaciones bilaterales. Muestra unas relaciones no suspendidas, sino rotas, francamente rotas en el plano diplomático y consular. Unas relaciones que si por ese lado estrictamente político están rotas, por el lado humano, por el lado humanitario, por el lado económico, y por el lado económico me refiero a los modos más esenciales de vida a través de los cuales se vive precisamente en la frontera, no se ha detenido, no se ha interrumpido, en la frontera siguen pasando cosas, la frontera sigue viva. Entonces es una instantánea algo paradójica que refleja, por un lado, esa desconexión en lo diplomático, lo consular, lo político, pero por el otro, una realidad que ha llevado, por ejemplo, a que la frontera de Colombia con Venezuela esté muy adentro de Colombia. La frontera de Colombia llega hoy hasta donde llega el flujo migratorio procedente de Venezuela, es decir, hasta la frontera de Colombia, incluso con Ecuador. Esa es la frontera que no se ha roto, la frontera que vive, la frontera que plantea nuevos y distintos desafíos más allá, pero sin excluirlos, de lo que ocurre en el plano puramente político. Andrés, lo que relatas es lo que describes es una ruptura entre gobiernos y no entre pueblos. Ahora, en Venezuela y Colombia han tenido una relación caracterizada hasta hace algunas décadas, por un comercio sumamente fructífero para ambos países. Hoy está esta situación que describe. ¿Cómo impacta esta situación la subregión andina e incluso a Latinoamérica? Bueno, la situación en Venezuela es causa o ha sido causa de preocupación para Colombia, por supuesto, porque estamos predestinados por la geografía y por la historia a preocuparnos por Venezuela. Y esto lo digo en el más positivo sentido de la palabra preocuparse por, es estar ocupado con, estar anticipadamente pendiente de, entender que no solo hay un espacio físico compartido, sino un destino también común y compartido, indisociable. Como digo, en el caso de Colombia eso es más que lógico, pero la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela desde hace varios años ha sido objeto de preocupación por distintas razones de múltiples actores en el sistema internacional y particularmente en la región. Y lo hemos visto con las distintas iniciativas que han surgido de carácter multilateral para buscar el restablecimiento de la democracia, una salida a la crisis en Venezuela. Estoy pensando, por supuesto, en el Grupo de Lima, que ha involucrado a varios países del hemisferio, en las otras iniciativas, la iniciativa de Montevideo, liderada en su momento por México y Uruguay, o el Grupo Internacional de Contacto, liderado por la Unión Europea, y en el que participan estados que, por ejemplo, están o han estado en el Grupo de Lima, como Chile y Costa Rica, de tal manera que la situación en Venezuela no concierne solo a Venezuela, no concierne solo a Colombia como, permítanme decirlo, principal vecino de Venezuela, sino a una pluralidad de actores. Y sobre todo en el terreno humanitario hay una preocupación generalizada y hemos visto ahí precisamente
también muchas iniciativas multilaterales, desde el proceso de Quito para armonizar, tanto como sea posible, la gestión del flujo migratorio, hasta la plataforma regional de respuesta para la migración procedente de Venezuela, que lamentablemente sigue sub o desfinanciada debido al precario cumplimiento de las metas y las promesas hechas por distintos actores para conseguir los recursos para atender las necesidades de los migrantes procedentes de Venezuela en Colombia y en toda la región. Mira, Andrés, el gobierno de Colombia anunció muy recientemente su intención de reabrir la frontera, pero para que esta apertura o reapertura se haga efectiva, hace falta que del otro lado también tomen una decisión similar, cosa que hasta el momento no ha sucedido. ¿Cómo aprecias tú esta situación? Bueno, Chomin, yo miraría esto en el contexto más específico de la pandemia, o al fragor de la cual en distintos momentos los gobiernos han tomado distintas decisiones en materia de control fronterizo y de control a la movilidad transfronteriza. Colombia decidió abrir sus fronteras, pero casi simultáneamente Panamá cerraba las fronteras con Colombia por consideraciones epidemiológicas. Eh, entonces, creo que esta decisión no es específica frente a Venezuela, tiene un contexto peculiar y unas justificaciones peculiares en el marco de la pandemia, pero por supuesto no podemos olvidar que el cierre de la frontera formal no es el cierre de la frontera vital o de la frontera material, y que todos los estados pueden tomar la decisión de cerrar fronteras, pero a menos que sean estados insulares con una ventaja derivada de esa condición geográfica, el control de los flujos transfronterizos es sobre todo una ilusión. Y entre tanto, en condiciones de pandemia, no ha cesado el cruce de la frontera, no han cesado los problemas de seguridad en la frontera, no han cesado las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes a través de la frontera, ni las necesidades de las comunidades de acogida inmediata, también en la zona de frontera, de este lado de la frontera. Andrés, el gobierno de los Estados Unidos tiene 3 meses, la nueva administración. ¿Cómo aprecias en ese nuevo giro que se ha dado? Es decir, hay un nuevo sentido de la política exterior. ¿Cómo aprecias que ese nuevo sentido va a afectar tanto a Colombia como a Venezuela? Bueno, Alejandro, yo soy bastante prudente a la hora de hablar de rupturas o de giros en la política exterior de Estados Unidos. Creo que hemos visto algunos ajustes, algunos de ellos más en el tono que en el contenido, en algunos temas, algunas acciones de enorme peso simbólico que marcan una distancia frente a otras de Donald Trump y su administración. Pero en el caso de Venezuela, yo al menos por ahora veo más continuidad que ruptura. El propio secretario de Estado, el señor Blinken, se ha referido a Maduro como un brutal dictador. Es el lenguaje que venía manejando la Casa Blanca desde la administración anterior. Ha subrayado que es responsable de represión, de corrupción, de mala gestión, de una de las crisis humanitarias más graves en el hemisferio. Y Ned Price, en su condición de vocero del Departamento de Estado, ha reiterado el reconocimiento de la anterior Asamblea Nacional como y estoy citándolo, última institución democrática que queda en Venezuela, y en consecuencia de Juan Guaidó como presidente interino, y de ambos, la Asamblea de Juan Guaidó como interlocutores, ¿no? Y eso ha venido paralelo al apoyo de una transición democrática a través de elecciones presidenciales, parlamentarias, libres, justas. El asesor Juan González, asesor en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Biden para temas del hemisferio occidental, ha subrayado también esa condicionalidad y ha afirmado a Estados Unidos que va a trabajar con socios y aliados el tema de Venezuela, con la OEA, con el Grupo de Lima,
e incluso con la Unión Europea. Así que yo por ahora veo con prudencia las expectativas en cualquier sentido frente a la posición de Estados Unidos y veo más continuidad, acaso mientras se decanta la nueva administración y la nueva línea en el Departamento de Estado y mientras se evalúan las nuevas situaciones que se van presentando también en Venezuela. Andrés. Sí, Chomin. Sí, ¿cómo visualizas la evolución a futuro de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Bueno, yo quisiera ser más optimista y creo que no debemos perder el optimismo que nos permita imaginar una relación recuperada, una asociación restablecida, la posibilidad de aprovechar la vecindad con todo lo que ofrece y recuperar el patrimonio también construido en el pasado con esa dinámica relación bilateral. Pero por ahora yo percibo que tendremos que construir una relación basada en la vecindad forzosa y quizás incómoda. Una relación de vecindad forzosa por la geografía, por lo que ocurre a través de la frontera, como ya lo he señalado, incómoda porque la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro no va a cambiar de la noche a la mañana, su conducta no va a cambiar de la noche a la mañana, la divergencia de intereses no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero algún grado de coexistencia sea posible construir, creo yo, a pesar de esa incomodidad. No es el único caso en el mundo de vecindades forzosas e incómodas. Creo asimismo que hay cosas que están cambiando, hay cosas que están cambiando en Venezuela, hay nuevas iniciativas sobre la mesa de uno y otro lado, con signos contradictorios como siempre suele suceder en estos procesos. Hay también cambios políticos en la región que podrían afectar, por ejemplo, la funcionalidad del Grupo de Lima. Primero salió como consecuencia de su proceso político interno México del Grupo de Lima. Hace unas semanas el presidente Alberto Fernández y el canciller Solá de Argentina retiraron a Argentina del Grupo de Lima. No sabemos cuál vaya a ser la posición de un eventual gobierno de Pedro Castillo en Perú frente al Grupo de Lima. Y eso lo único que refleja es que herramientas e iniciativas que han podido servir en el pasado pueden perder funcionalidad cuando cambian las circunstancias. Y Colombia debe evaluar permanentemente su estrategia de política exterior, la definición de sus intereses en materia de política exterior en función del cambio de esas circunstancias y de la alteración de la utilidad de esas herramientas, sin renunciar a la que creo yo que debe ser una de las prioridades y es la de la atención humanitaria, la de la integración de los migrantes procedentes de Venezuela que han llegado a Colombia, la mayoría de los cuales muy seguramente han llegado aquí para establecerse y ser parte de la apuesta de futuro de Colombia y también un activo muy importante para recuperar en el futuro el tiempo que hemos perdido en la relación bilateral durante estos años. Muchas gracias, Andrés Molano, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.